La última vez recorrimos los orígenes milenarios del patinaje, desde los primitivos patines de hueso en las gélidas llanuras de Finlandia hasta su llegada a los canales neerlandeses. Pero eso fue solo el preludio. Bienvenidos a la segunda parte de la epopeya definitiva del patinaje. Este es el relato de cómo una simple herramienta de transporte se convirtió en un símbolo de elegancia, en un campo de batalla deportivo y en el lienzo de la innovación tecnológica más audaz. Abróchense los patines, porque el viaje se acelera hacia la era moderna. El siglo XIX amaneció con una fiebre por el hielo. La revolución industrial no solo trajo máquinas de vapor, sino también el ansia de ocio y sofisticación. En el corazón de Londres, lejos de los lagos congelados de la campiña, surgió un milagro de ingeniería, las primeras pistas artificiales de hielo en el interior. Imagina el asombro de los victorianos, entrando en salones iluminados por gas para deslizarse sobre una superficie helada en pleno verano. Este no fue un lujo menor, fue la gran democratización del patinaje. Ya no era un privilegio reservado a quienes vivían en climas gélidos o a los aristócratas con propiedades en el campo. La ciudadanía, por primera vez, podía patinar. Este acceso sin precedentes alimentó una cultura floreciente. Se fundaron clubes exclusivos, como el mítico Edinburgh Skating Club, que funcionaban como sociedades secretas, donde el dominio de la cuchilla era la clave para entrar. Se escribieron meticulosos manuales de instrucción, codificando lo que hasta entonces era conocimiento oral, transformando la práctica casual en un arte formal, y crucialmente se celebraron las primeras competiciones internacionales, donde patinadores de distintas naciones medían sus habilidades en una pista estandarizada. Este ecosistema, clubes, reglas, competición, fue la combinación perfecta, sentando las bases inquebrantables para su consagración global. Pero retrocedamos en el tiempo. El camino hasta la pista olímpica fue largo y lleno de obstáculos. Pasarían muchos años desde aquellos primeros patines de hueso. Fue en el siglo XIV cuando la ingeniosa mente neerlandesa, siempre ligada al agua y al hielo, dio un salto conceptual. Se cansaron de los huesos resbaladizos e idearon usar dos plataformas planas, una base de madera para la estabilidad y una lámina de metal afilada para el desliz, todo firmemente atado al pie con correas de cuero. El mayor problema era la propulsión y el direccionamiento. Su solución fue tan simple como efectiva: utilizar bastones de madera para impulsarse y dar dirección a su deslizamiento, como si esquiaran sobre un espejo congelado. Fue el primer gran renacimiento del patín. La adopción por la realeza europea fue el siguiente catalizador. Durante el siglo XVIII, figuras icónicas como la extravagante María Antonieta y un joven y ambicioso Napoleón Bonaparte fueron vistos patinando, convirtiéndolo en el pasatiempo de moda. Donde va la realeza, va la corte, y donde va la corte, va el símbolo de estatus. Pronto, ningún noble o burgués aspirante podía permitirse no saber patinar. Miembros del ejército británico, habituados a los estanques congelados de caza, llevaron la actividad a América del Norte, introduciéndola en las colonias. Fue en este fervor cultural que el patinaje sobre hielo dejó de ser visto como mera diversión invernal para ser considerado oficialmente un deporte. El epicentro de esta formalización fue Escocia. El primer club de patinaje organizado fue el Edinburgh Skating Club, dice Larry DeBoard, entrenador de patinaje artístico y propietario de Ice Chalet. Este club no era un mero lugar de reunión, era una institución con estándares exigentes. Una ilustración de la época muestra a 4 caballeros impecablemente vestidos, demostrando un control sublime sobre sus cuchillas, dibujando círculos concéntricos perfectos sobre la superficie de un lago congelado. Los candidatos al club debían aprobar una serie de pruebas de habilidad casi caballerescas. Una de las más pintorescas era su capacidad para saltar sobre sombreros de copa, primero uno solo, luego 2 apilados, y el nivel maestro, 3 apilados. Pero la prueba definitiva era el control absoluto de la cuchilla, tallar círculos, flores y otras formas intrincadas en el hielo mientras patinaban con gracia. A este arte lo llamaban, de manera bastante literal, patinaje artístico, marcando la evolución del término hacia el deporte que conocemos hoy. A partir de este núcleo, el patinaje artístico floreció de manera imparable, inspirando la creación de espectáculos itinerantes sobre hielo y décadas después, su destino olímpico. La semilla de esta elegancia se plantó en la aristocracia británica un siglo antes. Se considera que el patinaje sobre hielo se introdujo formalmente en la alta sociedad por James II a fines del siglo XVII.
tras su exilio de los Países Bajos. Un poco antes de esta introducción regia, el famoso diarista Samuel Pepys escribió sobre haber bailado en el hielo durante el invierno crudo de 1662, una anécdota que captura perfectamente el momento en que el patinaje deja de ser una mera forma de transporte en climas extremos, para desarrollarse como una forma de entretenimiento y socialización en la Gran Bretaña del siglo XVII. Mientras el hielo conquistaba Europa, la obsesión por deslizarse encontró otra vía. Joseph Merlin, un inventor belga, hizo una entrada que quedaría para la historia en una fiesta de máscaras en Londres. Embelesado por su nuevo invento, unos patines con ruedas de metal, decidió hacer su gran entrada patinando por el salón mientras tocaba el violín. Su dramática entrada, sin embargo, terminó de la manera más espectacular y catastrófica posible, estrellándose contra un costoso espejo. Fue una tumultuosa, hilarante e inolvidable introducción de los patines de ruedas en la alta sociedad. Como dato curioso, el libro de técnica sobreviviente más antiguo, Tratado sobre patinaje, de Robert Jones, fue escrito en el año 1772. Para fines del siglo XVIII, era común ver a la gente patinar en el Serpentine, el lago recreativo de Hyde Park, en Londres. Aunque era una actividad predominantemente masculina, la innovación neerlandesa resurgió. A principios del siglo XVIII, un innovador anónimo revolucionó el concepto de clavar carretes de madera a tiras de madera y sujetarlos a sus zapatos. Este ingenioso diseño sentó las bases no para el hielo, sino para el patinaje sobre tierra firme, y a estos pioneros se les apodó con cierta sorna, skillers. Incluso las artes escénicas abrazaron la innovación. En Berlín, la necesidad de representar el hielo en el escenario para el ballet alemán era un problema. La solución fue tan elegante como efectiva: integrar patines en la coreografía, marcando una fusión sublime entre el deporte y el espectáculo. El mundo del patinaje sobre ruedas tuvo su momento fundacional cuando Monsieur Petit-Bledin recibió la primera patente de un patín en Francia. Su diseño, con una suela de madera y ruedas primitivas de cobre, madera o marfil, sentó un precedente legal y técnico. Años después, al otro lado del canal, Robert John Tyers de Londres presentó el Rolito, un patín con 5 ruedas dispuestas en una sola fila. A pesar de su incapacidad para tomar curvas, era básicamente un trineo con ruedas. Este invento representó un avance conceptual notable. En Alemania, el patín encontró un uso supremamente práctico. En tabernas de cerveza, como la Coors Hale, las camareras atendían a los clientes patinando ágilmente entre las mesas, demostrando la versatilidad y utilidad de los patines en entornos laborales, una imagen ciertamente pintoresca. Luego llegó la era dorada de las pistas. Londres fue testigo de la apertura de grandes y lujosas pistas de patinaje públicas, como la Flora Hall y la Strand. Estos templos del ocio marcaron el amanecer de patinaje sobre ruedas como un pasatiempo público, masivo y glamoroso. El mayor hito para el hielo llegó en 1876, cuando la primera pista de patinaje sobre hielo de interiores, con hielo real, se inauguró en Francia. Causó una auténtica manía entre los parisinos ricos, que podían practicar su pasatiempo favorito sin importar la estación. Era la culminación de un sueño, el patinaje sobre hielo disponible durante todo el año. Como es típico en el ser humano, se creyó entonces que se había alcanzado la cima de la evolución, pero a mediados del siglo XIX, la inventiva norteamericana entró en escena. En 1848, se desarrollaron las primeras abrazaderas de metal para sujetar los patines con más firmeza. Todo parecía perfecto. Sin embargo, había un pero monumental. El dolor de los pies era atroz. Las correas cortaban la circulación y las botas normales no daban soporte. Solo se podía patinar por breves periodos, teniendo que quitárselos constantemente para descansar los pies mortificados. La solución llegó años después, de la mano de un piadoso hombre canadiense anónimo, que probablemente, obsesionado con el confort de los pies, desarrolló los primeros patines que integraban la cuchilla en una bota, una especie de calzado específico. Esto permitía estar más tiempo deslizándose con comodidad. Este avance aparentemente simple era todo lo que se necesitaba para el nacimiento verdadero del patinaje artístico. Por fin, el pie y el patín eran uno. Antes de que terminara el siglo, un visionario llevó esta idea al límite. Jackson Haynes, un estadounidense, ex bailarín de ballet y considerado el padre del patinaje artístico moderno, tuvo la ocurrencia genial: atornillar las cuchillas metálicas directamente a la suela de la bota, eliminando para siempre las correas ajustables. Este cambio fue revolucionario.
Él y todos los que le siguieron ganaron una libertad de movimiento y un control sin precedentes. Y lo más importante, por primera vez en la historia, se abrió la posibilidad física de realizar saltos. La danza sobre hielo había encontrado su voz. Los británicos, siempre pragmáticos, abordaron el último gran problema, la esclavitud del invierno. Si no se les ocurría cómo mejorar más el patín, mejorarían el entorno. Entonces crearon en Londres el Glaciarium, la primera pista de patinaje congelada, artificialmente mediante tecnología de refrigeración. Era un milagro. La gente ya no tenía que esperar a que la madre naturaleza proporcionara superficies congeladas. El patinaje se había liberado de las estaciones. Mientras tanto, en las ruedas, James Clifton revolucionó todo con la invención de los patines de 4 ruedas. Su diseño con 2 juegos de ruedas paralelas unidos por cojinetes de goma permitía a los patinadores maniobrar en curvas suaves e incluso patinar hacia atrás con elegancia. Este fue el verdadero nacimiento del patinaje sobre ruedas moderno, como lo entendemos. La posterior invención de las ruedas con rodamientos de bolas de pinball los hizo más ligeros y con una rodada infinitamente más suave. Lugares emblemáticos como el Coliseo de Chicago y el Madison Square Garden de Nueva York se convirtieron en catedrales para miles de aficionados, mostrando el patinaje como una actividad de masas ampliamente celebrada. Con el tiempo, el patinaje sobre hielo se extendió desde Escandinavia, conquistando el mundo. Los siglos XX y XXI llevaron la evolución de los patines a su máxima expresión. Impulsados por las demandas insaciables de los deportes de alta competición, el patinaje artístico vio cómo los pesados patines de cuero dieron paso a botas ultra rígidas y ultra ligeras de materiales compuestos como en la fibra de carbono, con cuchillas personalizables de acero templado y dentados, específicamente diseñados para facilitar los saltos de múltiples rotaciones y los giros vertiginosos. En el patinaje de velocidad, la revolución fue increíble, con la llegada del patín de Klap, una invención neerlandesa genial. Presentaba una cuchilla articulada que separa el talón de la bota durante la zancada, permitiendo que la hoja mantenga contacto con el hielo por más tiempo y con el ángulo perfecto, logrando una transferencia de energía mucho más eficiente. Este cambio aparentemente pequeño rompió todos los récords existentes de la noche a la mañana. El hockey sobre hielo desarrolló su propio diseño, altamente especializado, un patín robusto y protector, con una bota acolchada y con una cuchilla corta, curvada y reforzada, diseñada para permitir cambios de dirección explosivos, frenadas bruscas y una maniobrabilidad suprema en el hielo. Hoy, la tecnología no ha dejado de avanzar. Es la era de la microoptimización, cuchillas de acero de alta calidad tratada con nitrógeno, botas de carbono termomoldeadas, al pie exacto del atleta, y un análisis biomecánico con sensores y cámaras de alta velocidad que busca la perfección absoluta en cada detalle para exprimir hasta la última centésima de segundo o el punto artístico crucial. La evolución ha dejado de enfocarse en inventar nuevos aditamentos para dedicarse a refinar al milímetro diseños y materiales. Parece que es el tiempo de la perfección, no de la revolución. Pero, de nuevo, en el mundo del patinaje, nunca se sabe qué genio surgirá en cualquier momento. Gracias al auge del patinaje artístico, impulsado por pioneros como Haynes, los patines de hielo se han diseñado para satisfacer mejor las exigencias del deporte. Las cuchillas, ahora fabricadas con aleaciones metálicas avanzadas en lugar de hierro, se han vuelto más delgadas, largas y ligeras, lo que facilita una distribución de peso de patinador más eficiente y un mejor flujo sobre el hielo. La fusión explosiva de la música disco y el patinaje sobre ruedas en los años 70 y 80 provocó un boom mundial sin precedentes, con más de 4.000 discotecas sobre ruedas solamente en Estados Unidos y la aparición de películas icónicas sobre patinaje. Esta época vio el patinaje sobre ruedas arraigarse en lo más profundo de la cultura popular, personificado por los icónicos patines de 4 ruedas, de colores, y la imagen del patinador de los 80. Una de las historias más fascinantes de reinvención es la de los hermanos Olsen de Minneapolis. Redescubrieron un par de patines en línea antiguos y polvorientos en una tienda de deportes y se embarcaron en una aventura para rediseñarlos desde cero. Su versión modernizada, equipada con ruedas de poliuretano de alta calidad y un freno de punta de goma práctica, sentaron las bases técnicas y comerciales para la siguiente generación de patines, la de los rollerblades. La década de los 90 fue testigo de avances significativos en la tecnología de los patines. La introducción de materiales más ligeros como los plásticos moldeados por inyección y la tecnología de freno activo por parte de Rollerblade en el 93 hicieron que los patines fueran más intuitivos, fáciles de usar y seguros para las masas, marcando una nueva era dorada en la historia del deporte. Hoy, los patinadores de velocidad pueden alcanzar velocidades que son 4 veces más rápidas que con los patines de hueso originales, con un récord mundial alucinante de 36.8 millas por hora, establecido por el ruso
Pavel Kulishnikov en la Copa del Mundo 2015. Sin embargo, no todas las innovaciones han sido un beneficio neto para el patinador. Las fijaciones modernas de los patines permiten mayor estabilidad, zancadas más contundentes y, en teoría, menos torceduras de tobillo. Sin embargo, esta rigidez extrema tiene un coste. James Richards, investigador de biomecánica deportiva de la Universidad de Delaware, afirma que la rigidez de las botas modernas de patinaje artístico limita tanto el movimiento natural del tobillo que puede causar lesiones al aterrizar tras un salto. Hay estabilidad en todas las direcciones y probablemente ese no sea el camino correcto, dice Richards. En esencia, lo que han hecho es formar un elenco, un yeso rígido. Los esguinces de tobillo y las lesiones por sobreuso, como las fracturas por estrés en la espinilla y el dolor lumbar crónico, son comunes entre los patinadores artísticos de élite. Debido a esta restricción artificial, un estudio revelador de 2003 demostró que casi la mitad de un grupo de 469 patinadores juveniles de élite sufrieron lesiones por sobreuso en una sola temporada de competición. Por otro lado, el hockey y los patines de velocidad han evolucionado con mayor rapidez y libertad en los últimos años. Los patines de hockey han ganado movilidad del tobillo, permitiendo una flexión natural más agresiva, y los patines de velocidad con bota articulada permiten a los corredores mantener las cuchillas sobre el hielo durante más tiempo y alcanzar aceleraciones brutales. Los patines de hockey y de velocidad son mucho más sofisticados biomecánicamente que los artísticos actuales. El mercado de los patines de hockey es mucho mayor que el de los artísticos, y estos deportes no están tan arraigados en la tradición y la estética clásica como el patinaje artístico, lo que permite una innovación más pragmática. No obstante, aunque la cultura de patinaje sobre hielo sigue más viva que nunca, la evolución del diseño de los patines artísticos podría estar estancada en un punto de confort tradicionalista. Por su parte, Richards no cree que el patín artístico vaya a cambiar mucho a corto plazo, ya que su diseño fundamental ha cambiado muy poco en el último siglo. Gran parte de la razón por la que los patinadores siguen en lo que siguen es la tradición. Hay muy pocos incentivos económicos o competitivos para invertir grandes recursos en una reingeniería a fondo del patín. La historia de los patines de hielo es un reflejo fiel de la propia evolución humana, de lo puramente utilitario a lo artístico, de lo tosco a lo refinado, de la pura supervivencia a la búsqueda obsesiva de la excelencia, la velocidad y la belleza. Es un legado vivo que une de manera invisible a un cazador finlandés de la edad de bronce, impulsándose con un palo sobre un hueso afilado para no morir de hambre, con una patinadora artística moderna, ejecutando un axel triple bajo los deslumbrantes focos olímpicos, buscando la gloria. Ambos, separados por milenios, comparten la misma esencia primigenia, el puro y alegre placer de deslizarse, de desafiar la gravedad y la fricción, de bailar con las leyes de la física sobre una superficie única. Los patines de hielo son la extensión material de ese deseo atemporal. Han sido testigos mudos de viajes urgentes por lagos congelados, de romances fugaces en canales iluminados por la luna, de hazañas deportivas que han dejado sin aliento al mundo entero, y de momentos de solitaria contemplación en la inmensidad silenciosa de un lago. Cada marca que ha dejado una cuchilla sobre hielo es un guión temporal, un recordatorio efímero y poético de que durante milenios la humanidad ha encontrado una manera no solo de caminar sobre el agua, sino de volar sobre ella con gracia y potencia. Si el video te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal para más contenido como este, y déjame en los comentarios, ¿conocías la historia de los patines de hielo? ¿Te gustaría que habláramos de otros hechos o figuras de cultura en general y su curiosidad respecto a sus calzados? Esto es Pisadas Perfectas, y esta fue una historia que cabe en un zapato, pero deja una huella inmensa en la historia. Nos vemos en el próximo video. Adiós.